Bueno, buenas tardes a esta rueda de prensa extraordinaria de hoy día 27 de noviembre de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. Y disculpad la premura en convocar esta rueda de prensa, pero desde luego la situación y la gravedad de las informaciones que se han ido sucediendo a lo largo del día relacionadas con presunto caso de corrupción urbanística vinculado al Ayuntamiento de Sabadell, con eventuales ramificaciones en otros ayuntamientos del resto de la provincia de Barcelona, en especial en la zona de la comarca del Vallès, pues hacía necesaria esta rueda de prensa. En primer lugar, evidenciar la gravedad de la situación con la imputación ya directa del alcalde de Sabadell, señor Manuel Bustos, de María Elena Pérez, la alcaldesa Salud de Montcada, el jefe de policía Policía Local de Sabadell, el exedil del Partido Popular, señor Jordi Soriano, y en los últimos minutos hemos conocido la imputación también del secretario de organización, Daniel Fernández. Sí, la alergia, todos tenemos alergia a la corrupción. Esta es una más. La situación es extremadamente grave porque en Cataluña parece que hay dos constantes. Una, ver a policía entrando en ayuntamientos catalanes persiguiendo casos de corrupción, y la segunda, el 3%. Un número mágico que se ha instalado en el imaginario colectivo del conjunto de catalanes y que se evidencia que no es fruto de la imaginación de los catalanes, sino de una constante, de la constante corrupción en Cataluña, de una corrupción que ya sin ningún tipo de dudas podemos calificar de institucionalizada. Una corrupción que recorre todas las administraciones públicas de nuestra comunidad, empezando por la Generalitat de Cataluña, siguiendo por la Diputación de Barcelona y acabando por los entes locales y por los municipios. Una situación de extrema gravedad que requiere, más que de explicaciones, que también, y después brevemente entraré en ellas, requiere soluciones. Ciutadans presentó hace 2 años un documento que espero que ahora, dada la coyuntura, pase un poco menos inadvertido que pasó hace 2 años. Espero que el incremento de la representación política de Ciutadans, el incremento del número de votos recibido y el incremento de su relevancia política en la política catalana le haga pasar menos inadvertido, dada, como mínimo, la situación que vive nuestra comunidad. Y era algo bastante sencillo, que era una propuesta de pacto anticorrupción, un decálogo de medidas para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus políticos. Era una propuesta de pacto anticorrupción. Una propuesta de pacto anticorrupción que hicimos llegar al conjunto de fuerzas políticas catalanas, esperando una respuesta. Bueno, pues menos mal que no decidimos esperar sentados esa respuesta, porque desde luego hubiéramos permanecido durante 2 años en una profunda inactividad. En 2 años no hemos recibido una sola respuesta, planteando alternativas, modificaciones o propuestas para redactar y firmar este pacto anticorrupción. ¿Era necesario? Era imprescindible. Imprescindible si los partidos políticos catalanes, especialmente aquellos que han ostentado responsabilidades de gobierno en los últimos años en Cataluña, tuviesen como una de sus prioridades combatir la corrupción. Pero no es así. Y no es así de una forma tan evidente como que Convergencia y Unión, en su programa electoral de estas últimas elecciones, hace escasamente 2 días, no citaba la corrupción, no citaba la palabra corrupción en ningún párrafo, en ninguna línea, en ninguna frase. Es decir, no usaba la palabra corrupción en su programa electoral. Curioso, un partido que tiene las escrituras de su sede depositadas en el juzgado por un delito de financiación irregular procedente de un tráfico de influencias, de cohecho y probablemente de falsedad documental. Bueno, es paradójico que un partido como este no cite ni por una sola vez la palabra corrupción en sus... Hoy no tenemos el día, ¿eh? A nivel de salud, estornudos, toses, bueno, debe ser
A ver, en fin, estoy más pendiente de su salud que no casi de la rueda. El PSC habla de transparencia. El PSC habla de transparencia, pero tampoco habla de corrupción. Y ahora lo entiende uno todo, porque la corrupción es sinónimo de PSC y de Convergencia en Cataluña. Yo solo quiero recordar casos como el Pretoria, donde también Convergencia y el PSC tenían intereses cruzados para tapar sus casos de corrupción. Los casos de corrupción en Cataluña se suceden. Desde el famoso 3%, que era una acusación general a la política llevada por Convergencia en los últimos 24 años de gobierno, una acusación directa de Pascual Maragall en sede parlamentaria, el famoso 3%, a los casos Palau, Pretoria, Diputación, ITVs, Salud, Pallarols, son incontables. Es una constante. En Cataluña hay una constante, que es la corrupción, y ninguno de los dos grandes partidos ha querido combatirla, porque los dos están pringados de corrupción. Los dos grandes partidos en Cataluña, PSC y Convergencia, han sido condenados por corrupción en nuestra comunidad, de una forma directa. Por lo tanto, aquellos que se han beneficiado de la corrupción, del uso de fondos públicos, de la utilización de los recursos del conjunto de catalanes para lucro de sus partidos o lucro personal de algunos de sus cargos públicos, no pueden ser aquellos que combatan la corrupción. Yo también quiero recordar lo que pasó en la última, prácticamente de los últimos hechos en el Parlamento de Cataluña, que fue la constitución y la aprobación de las comparecencias y de los documentos a tratar por la Comisión de Investigación en los casos de corrupción vinculados a salud. El pacto realizado por Convergencia y el PSC una hora antes de la votación de las comparecencias y de los documentos para evitar que las personas sospechosas de corrupción en estos casos y los documentos fundamentales para poder trazar la responsabilidad de estos partidos a la hora de la adjudicación de concursos a determinadas empresas vinculadas al ámbito sanitario, se produjo. Un pacto una hora antes de las votaciones para evitar que ninguno de los dos prengués mal. Y yo también quiero recordar aquí, a título de recordatorio, aquellas famosas palabras del presidente Jordi Pujol, también bajo la sombra de la sospecha, según el borrador del informe policial, en el cual se indica que él y miembros de su familia eran también receptores netos, presuntamente receptores netos, de parte del dinero que se blanqueaba a través del Palau de la Música. En este caso no era un 3%, en este caso era algo más, era el 4%, 2,5% para Convergencia y un 1,5%, entre otros, para Millet, Montull i amigos. I les diré textualmente. Si entrem aquí, prendrem molt de mal, perquè llavors jo tindria una resposta fàcil. Esto en relació a les acusacions de corrupció. Aquest va donar tant a tal, aquest va donar tant a tal, etc. Llavors, els casos serien diferents, si vostè vol, però tots faríem farum. No hi entrem. Però si hem d'entrar, jo també hi puc entrar. Però si estirem de la manta, tots ens sortirem escaldats. Palabras de Jordi Pujol. Alabada sea su sinceridad. Y es cierto que todos prenden mal. Todos prenden mal si en Cataluña no se combate de una forma decidida la corrupción. Miren, el señor Bustos, del cual hay que presuponer, como cualquier persona imputada, la presunción de inocencia, no es un acusado, es un imputado, de hecho, tiene mucho que explicar, pero sobre todo tiene que explicar mucho el secretario general del PSC, el señor Pere Navarro. Porque Pere Navarro tiene actualmente al secretario de Organización y número 3 del partido, el señor Dani Hernández, imputado por casos de tráfico de influencias y de delitos. Y tiene al secretario de Política Municipal también imputado por un caso de corrupción urbanística. No puede ser que el señor Pere Navarro se esconda. Esta tarde parece que hay convocado una rueda de prensa del señor Daniel Fernández. No es suficiente.
No sé si incluso Pere Navarro ya como alcalde de Tarrasa y por zona de influencia, si no lo quiere hacer como primer secretario del PSC. Pero es indispensable, es imprescindible que Pere Navarro dé explicaciones y diga qué va a hacer políticamente. No puede ser que una parte irrelevante de su ejecutiva esté imputada por casos de corrupción urbanística. Parece que el señor Daniel Fernández, a raíz de unas conversaciones telefónicas, el pinchazo de las conversaciones telefónicas con la alcaldesa de Moncada, una mujer de Bustos, una titella de la política municipal de Bustos, una persona puesta como alcaldesa de Moncada, por eso tenemos aquí antes a nuestra regidora de Moncada, que ha tenido que salir por motivos de salud, que es una mujer de Bustos. Bustos controla toda la comarca y pone a las personas afines o controlables dentro de su clientelismo político con independencia de su validez política y de su validez gestora. Pues la alcaldesa, la señora María Elena Pérez, es una alcaldesa de Moncada porque así Bustos lo decidió. Por lo tanto, es imprescindible que el señor Pere Navarro dé explicaciones y diga qué va a hacer. Esperemos que esto no sea el nou PSC, porque el nou PSC recuerda mucho al antiguo PSC, donde los casos de corrupción se tapaban con pactos con convergencia. El nou PSC tiene que ser otra cosa y tiene que, no liderar, pero como mínimo sumarse a las iniciativas de Ciudadanos para combatir la corrupción. Y tiene que ser firme. El señor Bustos tiene que dimitir inmediatamente como presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, como mínimo. Vamos a ver, todo es muy reciente, esperemos a ver, y hay un secreto de sumario, vamos a esperar a que el sumario sea público para poder solicitar una mayor respuesta política por parte del señor Bustos, pero como mínimo ya tiene que abandonar la presidencia de la Federación de Municipios de Cataluña. Eso es lo que de Ciudadanos le pedimos inmediatamente, explicaciones, las ha dado ya como mínimo a los medios de comunicación el señor Bustos, pero creemos que tiene que asumir una primera responsabilidad política por lo que puede significar eso, por el impacto que tiene, en este caso, sobre una asociación, con la asociación de la Federación de Municipios y Provincias, de la Federación de Municipios de Cataluña, y que dimita, que asuma su responsabilidad y que dimita. A la espera, como digo, de que haya más informaciones acerca de su presunta responsabilidad en esta trama. Es muy preocupante el análisis global que debemos hacer de esta situación. Cataluña no puede estar permanentemente bajo la sospecha de la corrupción y los ciudadanos no pueden asumir con naturalidad que la corrupción se ha instalado definitivamente en nuestra comunidad. Los catalanes merecemos instituciones al servicio de los ciudadanos, instituciones que velen por los intereses, por las necesidades de los ciudadanos y no instituciones secuestradas por una clase política que ha hecho de ellas un mecanismo de lucro de los partidos políticos y personal, que son como vampiros de las instituciones, que drenan y roban directamente recursos que pertenecen al conjunto de ciudadanos. Porque si alguien piensa que los 12.000 euros que parece que las empresas tenían que dar como una especie de mordida a la trama de corrupción en Sabadell y probablemente en otros municipios, esos 12.000 euros de mordida para poder entrar en los concursos de obra pública, más el 3% en dinero negro que tenía que entregar una vez finalizada la obra para pagar las comisiones a los comisionistas y a los conseguidores de los partidos políticos y responsables de los ayuntamientos, y parece que puede ser que alguien más, no sé si el jefe de policía local de Sabadell tiene algo que ver. Pero si esto es así, que los ciudadanos tienen que saber que eso lo acaban pagando ellos, porque ese 3% se repercute sobre la obra pública y esos 12.000 euros se acaban también repercutiendo sobre el conjunto de ciudadanos. Esto ya no es solo un problema moral o un problema delictivo o de conducta reprobable de cargos públicos. Es un problema que afecta a los recursos que disponen las instituciones para prestar servicios a los ciudadanos. En una coyuntura de crisis, este tipo de conductas, aparte de reprobables penalmente, moralmente y éticamente, también afectan directamente a los servicios que reciben los ciudadanos. Por lo tanto, son doblemente inmorales.
Por esta corrupción del 3% que parece que se ha institucionalizado en Cataluña, tenemos que tener mecanismos para combatirla. Ciudadanos, repito, hace 2 años presentó este documento para realizar un pacto anticorrupción para el conjunto de partidos políticos de Cataluña. Hemos en la campaña electoral presentado y hecho público, y son transparentes, las cuentas de nuestro partido, para que los ciudadanos sepan y conozcan directamente cómo se financia nuestro partido. Se pueden hacer cosas, pero tenemos que tener la voluntad de hacerlas. Si los partidos políticos no lideran en su conjunto la persecución de la corrupción, lo tendrá que hacer la justicia. Pero entonces el papel fiscalizador de los partidos sobre sus militantes, sobre sus cargos electos, no será preventivo y acabará afectando la credibilidad del conjunto de la clase política y al conjunto de los partidos políticos, instituciones fundamentales en el desarrollo de la democracia de nuestro país. Y para acabar, el señor Bustos dijo en su momento que en el PSC cabía todo el mundo, incluso los independentistas. Yo, cuando dijo todo el mundo, espero que no se refiriese a corruptos también. Espero que el señor Bustos sea inocente. Espero que la justicia depure responsabilidades. Desde Ciudadanos esperamos que el señor Pere Navarro dé la cara y tome decisiones políticas contundentes. Vamos a iniciar una legislatura muy compleja y ningún partido puede estar secuestrado por intereses cruzados con ningún otro. Y voy a aclarar esto. El caso Palau y la sentencia está encima de la mesa. El caso de las 7 Vs puede dar algún giro en pocos días. Podemos vernos que los dos grandes partidos, bueno, hasta como mínimo hace 2 días, pueden estar sometidos a la presión judicial por casos de corrupción. Deseamos que la sociovergencia para tapar la corrupción no se vuelva a poner en marcha. Desde Ciudadanos no lo vamos a permitir. Seguiremos liderando en el Parlamento de Cataluña la lucha contra la corrupción. No vamos a permitir que el PSC, Convergencia y ningún otro partido, quiero recordar que aquí también hay un exedil del Partido Popular que acabó saliendo del Partido Popular porque impidió una reprobación del alcalde Bustos, absteniéndose a cambio de que fuera nombrado presidente de la Feria de Sabadell. Digo el señor Jordi Soriano, digo a título de inventario. Pero no vamos a permitir un pacto de silencio entre PSC y Convergencia. No vamos a permitir que una vez más los intereses, las influencias y la información cruzada que tienen uno del otro y el otro del uno vuelvan a impedir que los catalanes sepamos la verdad sobre la corrupción en Cataluña. Tenemos que expulsar de Cataluña el 3%, los conseguidores, los políticos corruptos y la permisividad de los grandes partidos hacia la corrupción en Cataluña. Ese será un paso fundamental y Ciudadanos lo va a liderar en esta próxima legislatura. Y anunciamos que una de las primeras medidas que haremos a nivel parlamentario será presentar en una propuesta firme o formal este decálogo contra la corrupción para que sea aprobado en el Pleno del Parlamento de Cataluña. Tiene que haber más que un gesto, un comportamiento ejemplar por parte de los partidos políticos en Cataluña para perseguir el clientelismo, el nepotismo, el conseguidismo. En definitiva, que Cataluña sea a nivel político, con el comportamiento de sus políticos, la Holanda del Sur y no se convierta en la Sicilia ibérica. Con esto damos por finalizar la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta más, de todas formas después haré un breve apunte de las palabras de Homs en su canto de cisne como portavoz del Govern de la Generalitat y simplemente diré una frase. Dice el señor Homs que el próximo gobierno de la Generalitat tendrá que recortar cerca de 4.000 millones de euros del próximo presupuesto. Bueno, 4.000 millones de euros es aproximadamente un 10% del presupuesto de la Generalitat. Y que en el presupuesto de 2013 se tendrán que realizar ajustes similares a los realizados, la suma de los realizados en 2011 y 2012.
Bueno, menos mal que habíamos tocado el moll de l'os. Se recuerdan ustedes a Artur Mas, no? Los presupuestos de 2012. Hem tocat el moll de l'os y ya no continuarem retallant. Bueno, siguen recortando. Ahora quizás se entienda todo. Ahora se entiende por qué alguien quiso aprovechar una ventana de oportunidad que sus propias encuestas le habían abierto, que era conseguir una mayoría excepcional para liderar un proceso de recortes sin parangón, donde la independencia iba a ser la cortina de humo. La cortina de humo lo van a seguir poniendo. Lo que pasa es que ahora habrá dos echando leña a la hoguera, o uno echando leña y otro usando la manta para hacer las señales de humo. Esquerra Republicana. Yo lo que simplemente vaticino, que Esquerra se va a dejar la E en breves días o en breves semanas. Pronto la E de Esquerra va a desaparecer y el Todo por la Patria liderará el nuevo pacto de gobierno tripartito entre Convergencia, Unió y Esquerra Republicana. Con esto yo ahora sí, que doy por finalizar la rueda de prensa. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla.